Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos dando comienzo a un nuevo episodio de La Última Palabra, especial debate constitucional en esta noche de lunes. Vamos a continuación a presentar de inmediato a nuestros panelistas que nos acompañan todas las noches a contar de la semana pasada. Esteban Pérez, presidente regional del Partido Socialista. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, qué gusto saludarte. Y también nos acompaña Paula Labra, ex convencional del Distrito 18, también acá, Patricia Labra, justo conversando antes de entrar al aire, estaban hablando de Paula. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Muy bien, gracias, un gusto estar acá. Oye, bueno, vamos a estar abordando, a diferencia del día miércoles, dos temas de la propuesta de convención que corresponden al capítulo 4 y el capítulo 5. En este primer bloque nos vamos a enfocar en lo que es el capítulo 4 de participación democrática. Por supuesto, desde ya queremos invitarlos a ustedes en sus casas que formen parte de este debate, comentándonos a través de la transmisión en Facebook Canal 30 Programas o también Canal 30 Oficial, o llamándonos al 73 256 1630 para realizar algún tipo de pregunta a nuestros panelistas. Comenzamos entonces. Iniciativas populares son algunas de las temáticas que se adentran en este capítulo 4 de participación democrática. En específico vamos a hablar del capítulo 155 al 158. Esto tiene principalmente enfocado en iniciativas populares a nivel regional, referéndum regionales también, iniciativas de propuesta de ley y iniciativas de derogación. Comenzando, por ejemplo, con el artículo 155, que dice que el estatuto regional va a considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante a la población según corresponda. Del mismo modo va a considerar al menos la implementación de iniciativas populares de norma locales a nivel regional y municipal de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas, incidentes, planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales. Siempre también incorporará elementos de participación incidente de la población. También se aborda el tema, por ejemplo, en el artículo 157, relacionado con que un grupo, por ejemplo, de personas que están habilitadas para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, van a poder presentar iniciativas populares de ley para su tramitación legislativa. Y asimismo está algo similar, pero relacionado con derogación de una ley. Para ello se va a requerir un grupo de personas habilitadas equivalente al 5% para presentar iniciativas de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo vigencia de esta Constitución, de esta propuesta de Constitución. Dice que no serán admisibles, por supuesto, iniciativas sobre materias que digan relación con tributos o administración presupuestaria del Estado. Y aquí viene la pregunta y van a tener un tiempo de 2 minutos para responder cada uno. ¿Se deben implementar o ampliar los procesos de participación ciudadana como se establece acá? Por ejemplo, vía referéndum regionales, considerando que actualmente solamente se da la posibilidad para lo que son muchas veces elecciones de distinto tipo, ya sean municipales, presidenciales, diputados, o plebiscito. Está bastante limitada la participación ciudadana, pero en el último tiempo ya hay varias también municipios que han impulsado encuestas ciudadanas. Talca, por ejemplo, realiza una anual. Comenzamos con Patricia. Esta noche 2 minutos sobre si se deben ampliar los procesos de participación ciudadana. Yo creo que sin duda nosotros en Chile hemos tenido históricamente un sistema de democracia representativa, pero creo que es positivo que tengamos también mecanismos de democracia semidirecta, y hay instrumentos que yo valoro mucho y que yo apoyé en su momento, como la iniciativa popular de ley, por ejemplo. Respecto a la derogatoria de ley, creo que no es tan útil como podría parecer, porque al momento de presentar una derogatoria de ley implicaría que podría quedar un vacío. Entonces, si no está la voluntad popular en ese sentido, sería bastante más complejo. Pero sin perjuicio del anterior, yo creo que es bueno ir avanzando en estos temas. Pero respecto a lo que los artículos que recién se mencionaban,
hay uno, por ejemplo, que yo creo que ya está haciendo una diferencia. Entonces, por eso una de mis posturas es que esta propuesta de constitución tiene muchos aspectos rescatables, pero no está bien hecha. Creo que, por ejemplo, en el artículo 155, donde se señala los mecanismos de democracia semidirecta respecto a implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal vinculante, en su última parte señala que la planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales siempre incorporará elementos de participación incidente en la población. Yo creo que eso también es algo positivo, pero cuando en otros aspectos se habla de que para la planificación presupuestaria respecto de los pueblos indígenas hay que hacer obligatoriamente, por ejemplo, una consulta o referéndum, ahí ya estamos haciendo diferencias que no creo que sean positivas. Pero sin duda esto es un avance y yo creo que hace mucho tiempo ya nuestra sociedad va encaminada a ello. Perfecto. Esteban, la misma consulta. Bueno, yo voy a seguir un poco en la misma línea de Patricia. Voy a seguir encontrándole aspectos positivos a esta propuesta. ¿Ya? Estuve hoy día, Matías, sacando algunas cuentas. Por ejemplo, hoy día el CERVEL informó que somos poco más de 15 millones de personas las que estamos habilitadas para votar en el plebiscito de salida. Si a eso lo sumamos las 97.000 y algo que hay en el extranjero que también están habilitadas para votar, somos como 15.173.000 y algo. Un grupo de chilenas y de chilenos, aproximadamente el 3%, que son el equivalente a 455.000 personas, podrían perfectamente presentar un proyecto de ley. Hoy día los proyectos de ley los presentan solamente el presidente a través de un mensaje presidencial y el Parlamento a través de una moción parlamentaria. ¿Sí? Entonces, es un tremendo avance desde el punto de vista de la participación ciudadana, cosa que la Constitución de Pinochet no contempla, evidentemente. Entonces la idea es ir avanzando en estos mecanismos de participación. Hoy día, voy a poner un ejemplo que ya existe. Si un grupo de ciudadanos quisiera organizarse para prohibir la caza de ballenas en el mar territorial de Chile, podría perfectamente realizar una campaña de firmas, fundamentar el proyecto, describir un articulado y presentar esa moción como iniciativa ciudadana. Por eso es tan importante, porque esto nos da la posibilidad, esta propuesta de nueva constitución que esperamos que se apruebe el 4 de septiembre, una propuesta de mejor democracia, de mayor participación, de que los ciudadanos se sientan escuchados y se sientan partícipes del proceso legislativo que tienen en su país. Muy breve, y con respecto a la iniciativa de derogación que mencionaba Patricia, no estaba de acuerdo, por ejemplo, con que podían quedar algunos vacíos. Mire, yo entiendo que todo es perfectible, lo hemos conversado varias veces en este programa. Yo entiendo que todo se puede rectificar, se puede mejorar. En lo sustancial, lo importante es la participación ciudadana. Lo importante es que los ciudadanos no solamente se enteren a través de las pantallas de televisión qué ideas están proponiendo sus parlamentarios, sino también se sientan partícipes del sistema democrático. Bueno, eso entonces en materia de propuestas, iniciativas populares que pueden impulsar la ciudadanía, al menos que se contempla en el capítulo 4 de la participación democrática. Por cierto, es un capítulo de 14 artículos y que también, entre otras cosas, aborda el tema del sufragio y el sistema electoral. Y aquí vamos a ahondar en algunos aspectos también. Vamos a comenzar con el artículo 160. Dice: el sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años y voluntario para las personas de 16 y 17 años y para las chilenas y los chilenos que vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. Volvemos, aquí se contempló finalmente este voto obligatorio. De hecho, con lo que va a ser el plebiscito también va a ser sufragio obligatorio. ¿Es un buen avance? ¿Es necesario volver a tener el voto obligatorio en el país? Y asimismo, que sea voluntario para los mayores de 16 años, 16, 17 años, ya como para ir fomentando la participación ciudadana juvenil, que ha sido el grupo etario que más abstención ha demostrado, al menos en las últimas elecciones, a excepción quizás con el tema del
plebiscito o cuando se realizó la consulta por una nueva constitución. Comenzamos ahora con Esteban, 2 minutos. Mira, sobre los dos aspectos que tú tocaste en la consulta, efectivamente es un tremendo avance. Yo siento que los ciudadanos, como sujetos de derecho, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que acordarse siempre que los derechos van de la mano con los deberes. Y en el caso de la votación, en el caso de la participación democrática, en el caso de la responsabilidad que tenemos para con nuestro país, con nuestra patria, tenemos el deber de votar en las elecciones o en las consultas ciudadanas que se realicen. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto, mira, a lo mejor es un poco discutible. Yo personalmente tengo 2 hijos que son los más pequeños, tengo 4, pero los más pequeñitos tienen 19 y 17. ¿Ya? Y hay uno que tiene una cierta formación cívica y hay otro que no la tiene tanto. Entonces, yo creo que es importante, es un avance que se le entregue la posibilidad a los jóvenes de poder participar y de poder votar, pero ese proceso tiene que ir acompañado, tal como lo establece la propuesta de nueva Constitución, de un proceso de educación cívica en los establecimientos educacionales que fortalezca la opinión ciudadana que los jóvenes tienen en relación con su país. Perfecto. Le quedaron ahí unos segundos. No son acumulables, eso sí. La misma consulta para Patricia. ¿Voto obligatorio? En esta materia hay opiniones que son bastante disímiles, incluso entre personas de un mismo sector. Personalmente, a mí no me gusta el voto obligatorio porque, a diferencia de cómo era antes era obligatorio pero con inscripción voluntaria. Ahora sería inscripción automática y además voto obligatorio. Entonces, yo en ese sentido, sí, digo que creo en las libertades de los ciudadanos también, por supuesto los derechos y los deberes, pero creo que es demasiado restrictivo tener que voto obligatorio, además con inscripción automática, porque ese sería el sistema que se estaría implementando de esta manera. Respecto al voto voluntario de los menores de edad de 16 y 17 años, pienso que es positivo que estemos avanzando en la participación y también en la formación cívica de los menores de edad, pero de acuerdo a la responsabilidad que implica esto, yo creo que habría sido más adecuado seguir con el voto a partir de los 18 años, que coincide con la mayoría legal de edad en nuestro país. Y sobre todo también respecto a lo que vaya a ser formación cívica, primero que todo tenemos que tener un sistema fuerte y también objetivo respecto a la información cívica que se le da a los alumnos, a los estudiantes y a los jóvenes, porque también hay que tener mucho cuidado con los intervencionismos que se pueden dar del gobierno de turno, que hemos visto ejemplos, ¿cierto? Entonces, en esas materias yo también tengo ciertos reparos. Ahora, si bien no está en este artículo, está más adelante a propósito de ciudadanía y nacionalidad, creo que un punto clave y crítico en esta propuesta de texto constitucional es que se elimina lo que teníamos anteriormente, si es que se aprobara esto, ¿cierto? Lo tenemos vigente al día de hoy, pero si se aprueba esta Constitución, ahora las personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, o sea, estamos hablando de más de 3 años y un día, que estamos hablando de delitos graves, pueden ser homicidio, narcotráfico, terrorismo, entre otros, van a tener derecho a voto según esta propuesta de texto constitucional. Perfecto. Eso entonces en materia de sufragio obligatorio y, ya lo mencionaba, un voluntario para los mayores de 16 años. Eso usted lo puede encontrar en la propuesta en el artículo 160. Vamos ahora a conversar sobre lo que es paridad electoral y escaños reservados. Artículos 161 y 162, ahí vienen como bien seguidos cada uno de ellos. ¿Qué dice el 161? Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Eso en el punto 1 del artículo 161. El artículo 162 indica que los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal
Se establecen escaños reservados para pueblos y naciones indígenas cuando correspondan y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Sus requisitos forma de postulación, número y mecanismos de actualización serán determinados por la ley. La consulta para ustedes es la siguiente. ¿Deben los partidos impulsar candidaturas paritarias? Comenzamos con Patricia, 2 minutos. Sí, yo creo que esto es una materia en que se ha avanzado bastante. Ya lo vimos a propósito de las reglas electorales de los convencionales constituyentes, donde teníamos, ¿cierto?, este esquema cebra, donde tenía que estar encabezada la lista por una mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, ¿cierto?, de manera alternada, y asimismo también con incidencia en los resultados. La diferencia es que la paridad que se implementó a propósito de la elección de convencionales constituyentes implicaba igualdad entre hombres y mujeres, 50 y 50. En cambio, la paridad que propone este texto constitucional se entiende como un piso y no como un techo. Entonces, en el fondo tiene que haber una base de al menos 50% de mujeres y también eso va a tener que incidir en la elección. Entonces yo creo que ahí la regla se puede alterar un poquito respecto a la voluntad ciudadana también. Pero es una materia en que sin duda hay que reconocer avances y yo creo que tiene que estar presente la paridad. Respecto a los escaños reservados, creo que ahí es un tema sensible porque ¿qué es lo que sucede? Como acá este texto de propuesta constitucional nos dice que tienen que tener escaños reservados, ¿cierto?, en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal. Y cuando corresponde en proporción a su población. Pero puede suceder que, por ejemplo, hablemos de una comuna pequeña, un consejo, ¿cierto?, a nivel comunal, el consejo municipal tiene 6 concejales. Entonces, hay que garantizar participación indígena y puede haber una comunidad indígena muy, muy pequeña, pero para poder hacerlo participar va a tener que tener al menos, ¿cierto?, uno, aunque sea muy pequeña porque tiene que tener la participación, sin perjuicio de la proporcionalidad. Entonces yo creo que eso también altera mucho las reglas de representatividad y estimo que en este caso esta propuesta tiene un excesivo privilegio hacia los miembros de los pueblos indígenas. Perfecto, justo en el tiempo. La misma consulta, Esteban, los partidos, usted, presidente del partido a nivel regional, ¿debe impulsar candidaturas paritarias? Por supuesto, Matías. O sea, yo creo que si hay algo que hemos ido dilucidando y analizando en los capítulos anteriores, en los programas anteriores, es que al alma de Chile, al pueblo de Chile, a la patria le hace muy bien que hayan candidaturas y que haya paridad en cuanto a las elecciones. Que se presenten en listas donde mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, yo creo que es sumamente relevante. Yo creo que las mujeres no solamente son la mitad de Chile, sino que además tienen un aporte muy importante que realizar. Por eso es tan relevante el tema de la paridad. Y voy a encauzarla con la segunda parte que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo creo que esto va en línea un poco con el convenio 169 de la OIT, en el sentido de establecer también derechos para los pueblos originarios. Siento que en este caso muchos de los problemas que nosotros hoy día tenemos perfectamente se podrían resolver. Si nos vamos ni siquiera muy lejos, aquí en el conflicto de la Araucanía, tú tienes varios interlocutores en las comunidades. En cambio, si tuvieras parlamentarios de ese pueblo originario, tú podrías perfectamente decir, vamos a conversar con ellos, vamos a solucionar problemas con ellos, porque ellos son los representantes del pueblo originario y que están legitimados a través del voto popular. Entonces, tú tienes un factor para poder resolver los conflictos. No hay que verle lo negativo a esto, hay que verle lo positivo. Siempre es importante tener una paridad y siempre va a ser importante la participación de los pueblos originarios porque son una realidad en nuestro país. Perfecto. Ahora, vamos con las preguntas cruzadas. Hemos abordado 3 temáticas: paridad y escaño reservado, sufragio, iniciativas populares. Son algunas de las temáticas que hemos abordado hasta el momento. Tienen la posibilidad de preguntarse mutuamente. 1 minuto para hacer la pregunta, 1 minuto para responder. Recordar que a la gente que nos está viendo, ya sea por Facebook, a través de la señal de Canal 30, vamos a estar leyendo sus comentarios más adelante, así que ahí nos pueden ir
dejando ahí consultas con respecto a las temáticas que hemos abordado. Vamos a comenzar con la pregunta de Patricia a Esteban. Un minuto. Tengo un minuto. Esteban, entendiendo respecto a las reglas del voto que se establecen en esta propuesta, entiendo que estaría de acuerdo con el voto voluntario de los menores de edad de 16 y 17 años, pero yo quería consultarle respecto al tema que mencioné antes, que está muy relacionado respecto a las personas condenadas a pena aflictiva. Estamos hablando de delitos graves, ¿cierto?, que pueden ser desde terrorismo hasta narcotráfico, entre otros. ¿Usted habría mantenido esa restricción respecto de su derecho a voto o está de acuerdo cómo se plantea en este texto constitucional donde ya no se les quita la ciudadanía y por tanto pueden votar? Sí, efectivamente yo siento que aquí hay un avance. En la primera parte de la pregunta yo estoy de acuerdo con el voto de los jóvenes siempre que eso se dé también en un contexto de educación cívica, que es sumamente importante para la ciudadanía. Y en relación con la anterior, si bien es cierto, a lo mejor puede que la propuesta de nueva constitución no explicite esto, es evidente que hay penas que deben conllevar la pérdida del derecho a voto, que es la pena aflictiva de 3 años superior a 3 años y un día. Yo creo que en eso nadie se pierde. Si usted, señora, señor, que me está escuchando en su casa, lo piensa un poquito, probablemente las personas que tienen condenas por delitos sexuales, por violencia intrafamiliar, y esa pena supera los 3 años y un día, es casi como de sentido común que esas personas no pueden ejercer el derecho ciudadano porque lo pierden a través de estas acciones que han realizado. Perfecto. La consulta ahora de Esteban a Patricia, un minuto. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención, Patricia, que nosotros no hayamos pensado o hayamos recorrido este camino tan difícil que ha sido para que se genere una iniciativa popular de norma, que es tan común en muchos otros países y en muchas democracias más avanzadas. En general, ¿tú estás de acuerdo con este mecanismo de la iniciativa popular de norma? ¿Restringirías algo en relación con esto? Yo estoy de acuerdo con la iniciativa popular de norma, fue uno de mis compromisos de campaña, mecanismos de democracia semidirecta, y así lo cumplí también al votar a favor. Yo creo que es un tema relevante, necesario, pero que también se puede ir avanzando a medida que podamos implementar otros cambios constitucionales. Por tanto, no creo que sea la única y la última vía a través de la propuesta. Perfecto. Eso entonces, preguntas cruzadas, aquí ya finalizando este primer bloque en el cual abordamos paridad, también el tema de voto obligatorio y por supuesto ampliar los procesos de participación ciudadana. Tenemos a continuación algunos comentarios que nos han llegado a través de la transmisión en nuestro Facebook, canal 30 Programas. Vamos a ver algunos de ellos que nos ven a esta hora de la noche. Ahí están apareciendo algunos al lado derecho de su pantalla. Mononade coloca el hashtag apruebo, bueno, pone varios hashtags más. Seba Ramírez, saludos compañero Esteban. Rodrigo GC, saludos compañero Esteban, vamos por el apruebo. Juan Sebastián Villalobos Tapia dice rechazo plurinacional. Esta no fue redactada, dice, fue perpetrada para instalar el marxismo y desaparecer Chile con lo plurinacional. Rosela Vázquez Bueno dice saludos compañero Esteban. William Heriberto Poblete, mayor información personalizada, es decir, expertos en hacer charlas sobre la nueva Constitución. No todos conocen ni la vieja Constitución, menos la nueva. Boris Tar Halley, claro que tiene que ser obligatorio, se refiere al tema del voto. Y con buena cívica. Si tendremos un Estado que se preocupara de nuestros derechos, nuestro deber mínimo es participar, pues de esta forma las decisiones serán fruto del acuerdo y no tendremos a un personaje tan nefasto como el último expresidente elegido con un 25% del padrón. Más abajo, Juan Sebastián Villalobos Tapia dice, el señor Esteban dice que me aclare el artículo 3 versus el 34.
no concuerdan y como él muchos no leerla es comprenderla. Chacana Weber dice, se asustan por el derecho a voto y de personas que están cumpliendo condena y no se preocupan de que corruptos evasores de impuestos en paraísos fiscales puedan postular a cargos públicos y pensar que Piñera en un país decente estaría preso. Es parte de lo que dice Chacana Weber. Más abajo, Boris Halley, ¿y por qué no podrían votar los privados de libertad? Ellos ya están pagando su deuda con la sociedad. En realidad, la población penal, dice, cerca de 100.000 personas, me preocupan menos que los corruptos y coludidos a quienes esta Constitución declara contrarios a los intereses sociales. Y finalmente, Rosela Vázquez Bueno se ríe, jajaja, coloca privilegios a los pueblos indígenas, me está bromeando, después que se mataron, robaron sus tierras, es insólito. Bueno, son parte de los comentarios que nos han llegado. No sé si tenemos tiempo como para hacer el símil con respecto a lo que nos mencionaba Juan Sebastián Villalobos, que había una incongruencia entre el artículo 3 versus el 34. Lo podemos chequear de inmediato, que es lo que dice el artículo 3 de la propuesta. Dice, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forman un territorio único e indisoluble, y el artículo 34, que lo encontramos también en el mismo capítulo, está en lo de derechos fundamentales. 34, dice, los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, en especial tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial y el especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias a tradiciones y a participar, plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Eso es lo que dicen estos dos artículos. ¿Hay incongruencia, te parece a ti, en estos dos, Patricia? Yo creo que a lo mejor, más que hablar de incongruencia, aunque también creo que es una interpretación muy válida, hay que ver lo que se dice en un artículo, ¿cierto?, como es el 3, versus todo lo demás que se consagra en esta propuesta constitucional. Porque sabemos que la nueva organización territorial que se propone es en base a comunas autónomas, regiones autónomas, ¿cierto?, pero también autonomías territoriales indígenas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo vamos a saber cuáles van a ser estos territorios de autonomía territorial indígena? Porque no van a ser parte de una organización general, sino que se van a crear a propósito de solicitud de las mismas comunidades, ¿cierto?, con consulta indígena y con la determinación por ley. Entonces, esto no va a partir de una organización general de nuestro país. Entonces, nos deja también en mucha incertidumbre. Además de eso, respecto a muchos otros derechos que están consagrados, que me parecen completamente positivos y pertinentes, respecto a las restituciones de tierra que se establece como un mecanismo preferente de reparación y también de utilidad pública, creo que esa parte también nos deja en mucha incertidumbre respecto al resto de los chilenos, porque creo que todos somos chilenos, indígenas y no indígenas, y finalmente no vamos a saber cuáles son estos territorios que se pueden restituir, probablemente vía expropiación, porque es un mecanismo preferente. Perfecto. ¿Esteban? Mira, la verdad es que yo no veo ninguna incongruencia, esa es la verdad. Si pienso, por ejemplo, en realidades como Nueva Zelanda, yo no veo un país fraccionado, dividido, donde cada territorio hace lo que quiere. La misma realidad, por ejemplo, en Canadá, tampoco veo un país fraccionado, dividido. Al contrario, veo un país sumamente unido en realidad en su propia diversidad. Yo creo que eso es algo que nosotros nos cuesta ver. Y será porque a lo mejor en las calles y lo dije en el primer programa aquí en Canal 30, probablemente en las calles del Maule Sur o de la región del Maule es poco frecuente ver una persona de los pueblos originarios con su indumentaria, es poco frecuente.
viven muchas personas de los pueblos originarios, evidentemente, pero esa realidad se ve en otras regiones y es mucho más palpable. Y es parte natural de la vida de esas comunidades. Entonces yo la verdad creo que esa imagen trágica, esa imagen funesta que se nos quiere imponer, la verdad es que yo la veo bastante distinta. Creo que a Chile le hace bien la diversidad. Creo que Chile crece cuando nosotros entendemos que vamos a ser un país único, unido, pero diverso. Perfecto. Bueno, siendo las 22:36 minutos y en honor al tiempo y todo lo que nos queda por conversar, probablemente nos van a quedar algunos temas fuera que ahí vamos a hacer un tipo de enroque para tratar de profundizarlo ya en la próxima edición del día miércoles. Vamos a hacer una breve pausa. No se despegue de la sintonía de Canal 30, seguimos debatiendo sobre lo que es la propuesta de constitución, ya al regreso de la pausa comercial sobre buen gobierno y función pública. Volvemos.